Bueno, hoy les vamos a hablar de la peste negra, que fue una pandemia mortífera en el siglo XV que mató un tercio de la población europea y causó susceptibilidad en toda la población. Y también fue una pandemia que benefició a la salud, ya que la salud y los métodos de bioseguridad fueron aumentando mientras transcurrían los años. Y tal es el motivo del que vimos en la pandemia del coronavirus, que los métodos de bioseguridad ya aumentaron a comparación de esta pandemia que mató a varias personas. 50 millones, ¿no? Sí, 50 millones de personas. Comencemos. Al principio fue un rumor, uno de esos que llegan con los mercaderes como las especias o las telas húmedas. Se decía que en tierras lejanas al este de Constantinopla una extraña enfermedad arrasaba con los pueblos enteros. Yo lo escuché por primera vez en la plaza, mientras compraba pan. Un viejo marinero hablaba con una voz ronca sobre cadáveres que caían como trigo en la cosecha. No le creímos. Pero unas semanas después, cuando el frío apenas cedía y los días se alargaban, llegó el primer muerto, un curtidor, viejo, con tos persistente y bubones del tamaño de nueces en el cuello. Dijeron que era una fiebre, algo de mal aire. Nadie se alarmó salvo su mujer, que desapareció días después. Luego la fiebre se llevó a los dos niños, luego a su madre, y en menos de un mes ya no quedaban familias intactas en mi barrio. Recuerdo el sonido de los carros de la muerte, las ruedas rechinando sobre el empedrado, llenos de cuerpos envueltos en sábanas, apilados sin orden ni nombre. Los campanarios ya no teñían por cada alma, el repique era constante, como si la ciudad entera estuviera muriendo. Al mismo tiempo, en las iglesias se dejaron de celebrar misas, los monjes huían y los doctores no entraban en las casas. Yo también huí. Dejé mi puesto de aprendiz de escribano y escapé por los caminos polvorientos hacia el campo, con la esperanza de hallar un aire limpio y tierra sin enfermedad. Pero hasta los árboles parecían estar enfermos. Cada granja por la que pasaba estaba en silencio, los perros aullaban de hambre y los gatos redondaban las ventanas cerradas. En los rostros de los pocos vivos que encontraba vi la misma mirada, una mezcla de culpa, miedo y resignación. Decían que era un castigo divino, otros culpaban a los judíos, a las estrellas, a los pecadores. Yo dejé de buscar causas, solo buscaba mi respiración, contaba mis latidos y trataba de recordar el olor de los días antes del miedo. Así comenzó la peste, no con un trueno ni con una señal en el cielo, sino con un susurro, un rumor y luego un cuerpo frío y después con el silencio. Hoy desperté y tenía bubones. No hay ciencia que nos salve de esto, ni una sangre noble, ni rezo ferviente. La peste entre los cuerpos como la noche entre las casas sin pedir permiso. Al principio nada parece distinto. El enfermo ríe aún, camina y respira. Pero en su mirada se asoma ya el temblor. Un dolor sordo se instala en la cabeza, detrás de los ojos, como un pensamiento que no quiere irse. La fiebre llega silenciosa y con ella la sed. Una sed que no se apaga, las manos tiemblan, los sueños se vuelven turbios. Ya he visto a los niños jugar en la mañana y delirar al anochecer. A las pocas horas o días, si la fortuna juega, aparecen los bubones. Inflamaciones negras o azuladas en la ingle, el cuello, las axilas. Son duros al tacto y calientes como brasas. Los enfermos las tocan con vergüenza, como si al ignorarlos pudieran esconder su destino. El dolor es punzante, profundo. En esta fase muchos ya no hablan, lloran, aúllan o simplemente se quedan quietos. La piel se mancha de púrpura, como si el cuerpo empezara a pudrirse. Antes de morir, algunos vomitan sangre. He curado llagas, pero no estas. He calmado dolores, pero no este grito mudo que clava bajo la piel. El enfermo entra a un delirio, habla con muertos, con santos, con nadie. Los ojos se hunden, la voz se apaga, los miembros se entumecen, el pulso se esconde, a veces se arrastran por el suelo, buscando agua, buscando sombra. Otros simplemente se entregan, se acurrucan como niños en las esquinas, esperando no ser vistos, esperando que la muerte se encuentre en paz. He visto a madres abrazar a sus hijos, moribundos, sin soltar una lágrima. La pena ya no tiene fuerza, se repite tanto como compartimiento de los viejos. Yo estudié el cuerpo y su equilibrio, y me descubro rezando a huesos y cenizas. No puedo salvarme, sino olvidar que soy hombre. Esto no es una enfermedad, es un eclipse
de la humanidad. Y sin embargo, entre cadáveres a veces veo un gesto, una mano que acaricia, una voz que canta, y me aferro a eso. Pero si hay algo a sobrevivirnos, que sea esto mismo. Cuando Yersinia pestis entra al cuerpo, su genética no se enfrenta al ADN del huésped, sino desencadena una serie de reacciones bioquímicas que alteran el equilibrio natural. La bacteria, con su estrategia sutil, evade la defensa del sistema inmune, se esconde en los ganglios linfáticos, donde multiplica su presencia, mientras el cuerpo en su desesperación intenta luchar con una respuesta inflamatoria desmedida. En este proceso, las células inmunológicas se ven desbordadas y los mecanismos de defensa del organismo se ven desajustados. La bacteria desactiva las funciones de los macrófagos y manipula las proteínas que regulan la coagulación, creando una marea de microcoágulos que bloquean el flujo sanguíneo y provocan la necrosis del tejido. La respuesta inmune se vuelve incontrolable, como un incendio sin freno. El cuerpo, desprovisto de una respuesta eficiente, comienza a desmoronarse de adentro hacia afuera, sin que el huésped pueda comprender que a nivel celular la batalla ha sido perdida antes incluso que pueda haber comenzado la lucha de manera efectiva. ERAP2 al día de hoy ya es uno de los genomas que nos ayudaron a combatir con esta enfermedad, mas lastimosamente ya no nos está ayudando, pues está demostrando que en las personas en la actualidad que heredaron este gen están demostrando respuestas autoinmunológicas ante su desarrollo humano y demuestra que la genética no busca un ser perfecto, sino sobrevivir para el momento. ¿Ya? Eso. Presentes. O sea que nunca ganamos. No, nunca. Y trajo más pandemias esa pandemia. Entonces no hicimos nada. No sirvió de nada.